Muy buenas tardes, un saludo para toda la prensa que está presente hoy aquí en el Salón de Sesiones. Queríamos convocarlos, o nos vimos obligados a convocarlos a una conferencia de prensa para poder aclarar algunas manifestaciones que se hicieron ayer en el Consejo, que yo creo que es importante aclararlas, ¿verdad? Entonces, para eso lo estamos convocando en este momento a ustedes para referirnos propiamente sobre el tema que ahí se estableció. Entonces, quiero arrancar diciendo que, casualmente hay que recordar que el perro le ladra a la persona que no conoce. Entonces, cuando alguien no conoce algo, yo podría decir que lo que se dijo es como un perro que le está ladrando a una persona que no conoce el departamento, que no conoce lo que se está dando dentro del departamento. Entonces, en ese sentido, queremos dejarle claro, digamos, a la ciudadanía que el departamento jurídico, que fue atacado anoche, ¿verdad? Sin fundamento de ninguna especie, simplemente escuchar cosas como que me dijeron o me dicen, o que ese departamento emite criterios dependiendo del clima, así van los criterios, es decir, que si está nublado o que si está de verano, así van a ser los criterios. Eso me parece a mí una falta de respeto hacia la inteligencia de cualquier funcionario municipal y sobre todo hacia la inteligencia de la ciudadanía del cantón. Entonces, por eso estamos convocando a esta conferencia de prensa, donde inclusive invitamos a los medios para que puedan hacernos las preguntas o las dudas que pueda ser que tal vez también tengan en relación con algunos casos que la municipalidad ha perdido y donde nosotros vamos a explicar por qué se han perdido. Zenén, el día de ayer en la sesión del Consejo Municipal la discusión inicia por el caso de Luis, el del estadio. Yo no sé qué tan real, porque se habla de que la municipalidad perdió juicio y tiene que pagar ahora 130 millones, que ya la sentencia está en firme. ¿Eso es real o no es real o es pura especulación de los regidores? Bueno, con este caso le vamos a dar la palabra al compañero Carlos Paniagua, que es el que ha llevado ese caso muy responsablemente. Sí, buenas tardes a todos los radio... Ahí está. A todos los ciudadanos del cantón en estos medios tan vistos. Yo quisiera aclarar que el caso del estadio es un caso que comenzó ya desde hace bastantes años. Eso fue en el 2016, no es un asunto reciente como se insinuó ayer, no es reciente, es del año 2016. El proceso comenzó con una demanda presentada por un exfuncionario que trabajaba en el estadio, alegando que él se estaba pensionando y él se le había dado por administraciones anteriores, la administración de una soda dentro del estadio, y se le dijo que ya no continuara. Entonces se presentó un proceso contra la municipalidad, dentro de lo cual alegó horas extras. Hay que tomar en cuenta una cosa: la municipalidad como tal tiene al Comité Cantonal de Deportes, que es un órgano desconcentrado y depende directamente del Consejo. El Comité de Deportes fue el que contrató a esta persona. No estamos hablando de que es un asunto de un funcionario municipal nombrado por el alcalde en algún momento, no, es el Comité Cantonal. Entonces, el Comité Cantonal lo tiene, ni siquiera lo habían reportado a la caja durante los primeros años en los que comenzó a laborar, hasta del año 80 al año 88. Del 88 en adelante ya sí se reportó a la caja, y a partir de ese momento se le dio un salario a medio tiempo como peón. Lo que pasa es que posteriormente, dentro del proceso, el juez determinó que la condición de él no era de peón, es que eso le subió un poco el salario, y además aplicó, me parece a mí, de manera irregular, él le aplicó un salario que no correspondía, y además, a pesar de que la municipalidad reportó un salario de tiempo. Ahora, ese proceso como tal, dos testimonios dijeron efectivamente que había regidores que le decían a él que llegara al estadio, que fuera a abrirlo para que el equipo pudiera entrenar. Él se quedaba hasta las 10 de la noche, 11 de la noche. Entonces eso aceleró el proceso para que se sumaran una gran cantidad de horas. De hecho, es un récord nacional la cantidad de horas extras que se le otorgó
porque fue excesivo, y estamos hablando de unos malos mecanismos que se usaban en esos tiempos de regidores, porque era un tema del consejo, no era un tema de ningún ejecutivo o alcalde de aquel momento. Entonces, todas esas horas que se fueron sumando fueron generando un perjuicio para la municipalidad en el proceso, porque evidentemente no había manera de decir que no existían, puesto que efectivamente a él se le llamaban regidores, etcétera, etcétera. Dentro de los alegatos que se hicieron fue que a él se le había dado ese local para que él pudiera estar ahí también los sábados, los domingos, donde había actividades deportivas. Sin embargo, no había suficientes documentos probatorios porque eran asuntos del año 80, 90, no había documentos. Con la nueva reforma del Código Procesal Laboral, ahora se exige que sea el patrón el que tenga toda la información exhaustivamente hablando, una información exhaustiva, y en este caso no había información. Lo único que había era un recibo que fue rechazado porque era lo único que había. Entonces, la situación fue que se perdió en ese proceso. De hecho, la auditoría en su momento auditó este proceso para verificar si se había tramitado bien, y no encontró ninguna anomalía de tipo técnico. Se continuó hasta la sala, hasta la etapa de casación, y se mantuvo el proceso. Entonces ahora estamos en una etapa de ejecución. En la etapa de ejecución se determinó a través de la municipalidad un monto a pagar, se hizo un cálculo técnico, se determinó un monto a pagar. Él alegó que faltaba incluir la parte del año 2000, del año 80 al 88, porque no había pruebas sobre ello, y entonces el juez determinó que él mismo lo definía. A la hora de definirlo, el juez definió desde el año 80 hasta el 2016 con base en un salario más alto, y además calculó sobre la base de todas estas horas extras, y hizo un cálculo a valor presente muy excesivo, porque lo calculó con base desde el año 80 hasta el año 2016, cuando la ley dice claramente que es un mes antes de la presentación de la demanda como se calcula la indexación, que está en el valor presente. Solo ese punto, solo ese aspecto, que es un tema legal, aumentó como 80 millones sobre esa parte. Y en total, el monto sí, actualmente se definió bastante alto, un poco más de 120 millones. Pero esa es la razón, estamos en etapa, yo apelé, y de hecho llegué hasta las últimas instancias, y el proceso, los jueces ¿Ya hay una sentencia en firme? Sí, ya estamos en un momento de... ¿Entonces tienen que pagarle cuánto hay? No hay ningún recurso posible. 120 millones, tienen que pagarle a... Poco más. 130. Eso era 130. Un poco menos, sí, entre 120 y 130. Y también hay otro caso de otro ingeniero que había sido despedido, de apellido Arrantes, que también dicen que también perdió el caso de la municipalidad. No, ese proceso no está terminado. Ah, bueno. Ese está todavía en etapa Y de otro funcionario que sí, que ayer creo que lo nombró Andrés, de que tiene que pagarle 180.000 colones, creo. Sí, eso es un monto, bueno, eso si quiere ahora lo comentamos con CNI. Yo más que todo quería comentar ese porque es el que más ha llamado la atención por el tema del monto. Pero lo que sí quiero dejar claro es eso, primero, que no es un tema de la alcaldía, sino que es un tema del consejo a través del comité de deportes, que ha sido malos manejos a la hora de los empleados. De hecho, eso nos provocó algunos problemas a través de los años, porque muchos empleados se iban porque no les daban seguro, porque las formas en las cuales se les contrataba eran sin contratos, era completamente rudimentario, sin ningún tipo de regulación mínima. Y entonces teníamos que velar por ese tipo de cosas. Así nos ha pasado con muchos casos en los cuales nosotros nos entregan ya el producto, el final, con unas condiciones en las cuales no podemos defender a la municipalidad, porque ya no hay pruebas, o porque no hay elementos suficientes para poder defender. Entonces el ejemplo que ponía era el funcionario que no estuvo porque estaba en vacaciones o qué sé yo, le llevó una documentación para que presentara por derechos de petición, pasó el tiempo de ley y contestó 5 días después. Entonces se va, presenta el recurso de amparo por el tema de petición y lo gana. Entonces queda la estadística como un proceso que la MUNI perdió. Pero ¿qué es lo que pasa? Y en eso yo quisiera aprovechar para mencionar ahorita estas estadísticas que tenemos, en las cuales se puede probar cómo la situación no va por ahí. Disculpe, Zenén, disculpe. Antes de que usted intervenga, yo quería preguntarle a Carlos, manteniendo este caso fresco, parece razonable lo que usted está diciendo. Bueno, es que antes,
la legislatura dice que se debe de contar un mes antes de la demanda y no desde los años 80, estamos hablando de 40 años arrastrando. ¿Cómo un juez decide incluir estos 40 años y no como dice la ley ahora? Bueno, lo puede hacer, pero como en una apelación legal, casación apoya la decisión de ese juez y se incluye los 40 años y no un mes antes como refiere la ley, de acuerdo a lo que usted nos está diciendo? Eso se alegó en apelación, ese argumento se alegó en apelación, que el plazo legal era a partir de un mes después de la presentación de la demanda para calcular la hora presente. Sin embargo, el juez, el tribunal de apelaciones, fue el que alegó que la sentencia decía que era desde 1980 hasta 2016. Entonces, es el criterio del tribunal. No había casación, en este caso, estamos en etapa de ejecución, no había casación, porque la demanda fue presentada a finales del año 2016, y cuando eso todavía estaba vigente la ley, el código anterior, en donde decía que no se podía ir a casación. Ahora, Carlos, ¿se usó alguna conciliación en algún momento con don Luis? Por lo menos, con jurídicos no, pero en todo caso, estamos hablando de que una conciliación requería la aprobación del Consejo. Vamos a ver, en este caso particular, ellos querían una conciliación, pero andaban cobrando alrededor de 400 millones de dólares. Bueno, no sé, ustedes recordarán que en su momento se decían que eran 400 millones la municipalidad tenía que pagar. Entonces querían aquí se dijo, sí, entráramos en una conciliación. Pues obviamente no. Es decir, en este caso particular, como cada manifestación de don Carlos, y esto se lo pueden ustedes preguntar también a la auditoría hizo un auditoraje para ver si el departamento legal hizo lo que legalmente o técnicamente le corresponde. Se agotaron todas las vías y obviamente en esto hay que entender claro y dejarlo claro también para la ciudadanía. En los procesos legales siempre hay tres partes, ¿verdad? Uno que es el actor, otro que es el demandado y el juez o el juzgador. Miren, a veces habrá casos donde el actor tenga la razón y el juez se la dé, ¿verdad? Habrá otros casos que no, que se la dé al demandado y salga ileso, como ha sucedido en muchísimos casos que esta municipalidad ha defendido, o este departamento legal ha defendido a esta municipalidad. Es que, vamos a ver, a mí sí me preocupa algo porque deja entrever como que en el departamento de asuntos jurídicos todo se pierde. Es que todo se pierde, ¿verdad? Eso es lo que deja de entrever. Por eso le decía el ejemplo de que el perro le ladra a la persona que no conoce. ¿Por qué? Porque casualmente si un regidor no va al departamento jurídico, no se acerca, difícilmente va a conocer. Mire, casi la mayoría de los consejos no han ido al departamento legal. Yo le puedo decir en este momento quiénes sí y quiénes no han ido al departamento legal. Yo voy a decir, ninguno. Mire, y así sucedió con el consejo anterior. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí me parece que están cogiendo al departamento de asuntos jurídicos para hacer campaña política y eso no me parece a mí válido. ¿Por qué? Porque ahorita le vamos a demostrar unos números con estadísticas de cuáles casos se han ganado y qué representa, digamos, para la municipalidad entre lo que se ha pagado de X fecha hasta el 2021. No podemos todavía establecer el 2022 porque no ha terminado, es una cosa razonable. Pero desde fechas para atrás hasta el 2021, ¿cuánto la municipalidad no pagó en procesos en su contra y qué tuvo que pagar cuando el asunto sale al frente? Entonces, decir que aquí todo se pierde, decir que es un departamento que no se hace nada, considero sinceramente expresiones muy injustas, porque quien lo dice lo está diciendo sin causa. Simplemente dice, que a mí me dijeron, a mí me dicen que ese departamento casi que no sirve y eso no se vale. Porque yo le voy a decir a usted que por estas manos, por lo menos por mis manos en el departamento jurídico han pasado ya varios alcaldes. Y todos los alcaldes pueden preguntarle a Freddy Barrantes, a Giovanni Arqueas, a don Adrián, le pueden preguntar a don Maynor Molina. Todos el 30 de abril me llaman y me dicen, Zenén, muchas gracias porque con usted podemos trabajar, ¿verdad? Y ninguno me ha dicho, mire, he salido
condenado por la negligencia del departamento jurídico. Son 20 años ya de experiencia, gracias a Dios. Tratamos de hacer lo posible. No soy un funcionario de falta de liderazgo, al contrario, me gusta ayudar a la administración. En días pasados hice una solicitud formal bien justificada de por qué el departamento jurídico requiere más personal, y la respuesta fue negativa de quienes tienen la obligación de nombrar más funcionarios. Entonces, mira, no vengan a venir ahora a decir que nada funciona cuando los que son responsables más bien están en la obligación de venirse a acercar con el Departamento de Asuntos Jurídicos para ver cuáles son las debilidades y las amenazas o las fortalezas del departamento. Porque nosotros, yo les puedo decir a ustedes que hemos ganado procesos en contra de abogados de empresas sumamente fuertes en San José, ¿verdad? Con bufetes de mucho prestigio, y esos bufetes de mucho prestigio han perdido el caso con nosotros. Y aquí en la municipalidad solamente hay un abogado nombrado, en este caso mi persona, mi compañero Carlos, tiene 10 años, está interino. Hasta ahora se abrió la plaza para poderlo nombrar. Hay municipalidades del mismo nivel de Grecia, y le voy a poner el ejemplo, como es la municipalidad de San Ramón, que en este momento tiene 5 abogados en departamentos jurídicos, y nosotros apenas tenemos 1 nombrado, ¿verdad? Usted puede decir, mire, es que aquí hay muchos abogados, sí, pero es que no están en la función del departamento jurídico. Entonces, el departamento jurídico tiene que fortalecerse. Nosotros todos tenemos una carga de volumen de trabajo súper pesadísima, tratamos de sacar adelante lo que podamos, y bueno, más bien invitamos que esta conferencia sea una oportunidad para que nos abran las puertas y podamos, no para beneficiarnos a nosotros, no, esto la idea es para que se beneficie el cantón. O sea, un departamento jurídico con más cabezas pensantes, pues va a ser más llevadero, y así está, como decía Carlos en una entrevista, la Procuraduría General de la República es un bufete de abogados, ahí está todo el mundo metido en cada una de las especialidades. Bueno, nosotros requerimos ampliar un poquito más, por lo menos 2 abogados más deberíamos de tener para descongestionar todo el tema de asuntos legales que hay en la municipalidad, es mucho. Yo invitaría no solamente a cualquier regidor, yo invitaría a cualquier ciudadano, a la prensa, váyase un día para el departamento nosotros y vean los trabajos que ahí se hacen, y bueno, hey, ahora sí, yo le digo a ustedes, sí también un bufete de abogados en este país que no pierda un caso, si me lo traen, me convencen, pero yo casi le aseguro que no hay. Entonces no pretendan de que, oye, todo tiene que ganar, algo tiene que perderse por el tema de las 3 partes que están en el proceso. Entonces, ese es el tema. Volviendo un poquitito hacia el caso de don Luis, 2 preguntas. Ese juzgado donde fue apelada la sentencia, ¿era el mismo que anteriormente dictó sentencia? Y al no llegar a conciliación con don Luis, que él pedía 400 millones, en la demanda, ¿cuánto pedía él entonces? Vamos a ver, el asunto es este. El proceso como tal se llevó en el juzgado de trabajo aquí en Grecia. Cuando se dictó la sentencia en contra, se apeló ante el Tribunal de Apelaciones en Alajuela y luego a la sala segunda. Luego entramos a la etapa de ejecución, que ya es la parte donde se cobra, que es en la que estamos ahora. El juzgado definió los montos, luego de varios meses se definió los montos. Por esa razón, ellos no establecieron un monto específico, porque tenía que definirse. Había montos que no se sabía cuánto había ganado, porque ni siquiera estaba reportado en la caja. Entonces, esto lo definió el juez, ahí fue donde se presentó la apelación ante el Tribunal de Trabajo, y ya no había posibilidades de hacerlo en la vía de casación, porque la demanda fue presentada y estaba todavía bajo la ley anterior. Es decir, para entender bien, en la conciliación él pedía 400 millones y no había juicio, no había demanda. Al rechazar ustedes esa conciliación, se van al juicio y el juez iba a determinar cuánto era. Es que en realidad no hubo una conciliación formal, fue algo que él manifestó, tengo entendido que lo manifestó aquí. Entonces no es que hubo una conciliación formal ante un juez o algo así por el estilo. Pero ustedes nunca buscaron una conciliación con Juan Luis. No, es que vamos a aclararle, la conciliación que pretendía don Luis era después de que el juzgado nos condena a las 63,000 horas extras. Eso es algo que ninguna otra parte hemos sido condenados.
fuera de toda lógica jurídica. Sin embargo, hay que entender algo, que en materia laboral los jueces son muy independientes, ¿verdad? La materia laboral es compleja por eso, por su independencia que ellos tienen. Entonces, cuando don Luis, o el abogado don Luis, se da cuenta que tienen a su favor 65.000 horas, obviamente hace un cálculo a beneficio de ellos, ¿verdad? Entonces, la suma que arrojaba superaba los 400 millones. Entonces, ellos decían que trataran de conciliar, como que rebajábamos unos 50 millones y dejábamos el caso por cerrado. Entonces, eso no nos permitía a nosotros, aparte que no era una conciliación dentro ya del proceso ordinario. Entonces, nunca hubo una conciliación formal, por decirlo de alguna manera. En estados judiciales nunca se planteó la conciliación. La conciliación viene a plantearse extra, ¿verdad? Cuando está la denuncia. Exactamente. Entonces, obviamente, bajo esas condiciones no íbamos a jugar. Si partimos de esas condiciones que ellos establecían, ya en ese sentido, al final del proceso terminamos pagando menos que si hubiéramos empezado a conciliar. Entonces, ese es el tema. Hay otro caso que tocó ayer don Ricardo Arias, que es el de la señora que se fue en un hueco por los tribunales de justicia, que bueno, en su momento se dijo que no llegó ningún defensor o algún abogado de la municipalidad y que por eso fue que ganó ella. ¿Cuál es la versión de ustedes referente a ese caso? Bueno, ¿qué dice? Sí, eso me parece que fue a final de la administración de Maynor Molina. Sí, que dice que tocan ese caso. Mire, casualmente ese caso nunca se me olvida porque el consejo anterior nos convocó aquí a la sesión a dar explicaciones de que por qué nosotros no nos habíamos personado a llevar ese caso. Entonces, ya revisando el expediente nos dimos cuenta que en efecto el departamento o en la municipalidad sí ha sido notificada, pero al departamento jurídico no le llegó la notificación, ¿verdad? Entonces, casi siempre cuando llega la notificación de la municipio llega a la Secretaría del Alcalde. Eso llegó ahí, esto lo explicamos aquí en el consejo anterior, les quedó bastante claro de que había una persona que era responsable, no nos los pasó a nosotros y obviamente ya, y la parte contraria, en este caso particular, estuvo litigando completamente sola. Eso fue una lástima porque si nosotros hubiéramos estado, tengo por seguro que si hubiéramos sacado un poco el asunto adelante, porque ya hemos estado en otros procesos donde nos han demandado por el tipo de responsabilidad contractual, por daños y perjuicios, y casi siempre nos salimos por el artículo 190 cuando demostramos que hay culpa de la víctima, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, le puedo citar un caso que se ganó, que nos estaban demandando por más de 100 millones de colones contra de la municipalidad por un extranjero que estaba cobrando, que se cayó a frente del correo de Costa Rica, aquí a frente, que estaba cobrando 100 millones de colones, y ese caso lo pudimos defender y mostrarle al tribunal de que fue culpa de la víctima y por ende nos exoneraron de toda responsabilidad. Entonces, aquí a veces se le quiere echar la responsabilidad, yo creo que más a título personal, al mismo departamento, cuando en realidad, como decía el compañero Carlos, ha habido casos donde ya hay una mala actuación, ¿verdad? Una cabezonada de uno de los funcionarios, lamentablemente pues hay pocas opciones de poder ganar, se hace todo lo posible. Sin embargo, a mí me extraña, qué curioso, que no se nombrara, por ejemplo, el tema del derecho torcido, el abuso del derecho, que el departamento legal hizo todo un esfuerzo para poder tratar de revertir un poco este tipo de abusos por parte de algunos ciudadanos, de que piden cosas y dan al traste con el normal funcionamiento de la administración. Y bueno, casualmente uno de los más beneficiados fue eso, el presidente del Consejo Municipal, que salió una resolución a su favor, casualmente donde se logró demostrar el derecho torcido. Esto es una tesis que nace del departamento jurídico, se logramos vender a la sala constitucional, la sala constitucional nos la avala, ¿qué va a hacer? No, eso no dice nada. Serem, para quedar claro nada más con el tema de esta señora que se había caído, entonces, ¿ustedes nunca conocieron de la denuncia? Porque se quedó en la secretaría del... No se la traspasaron ustedes. Exactamente, y eso, ¿verdad? Eso, sí, la responsabilidad ahí fue de la secretaria o del alcalde. Y eso lo tiene la auditoría. Por eso cuando a mí me dicen que van a hacer una auditoría por el departamento jurídico, le tienen sin cuidado. ¿Por qué? Porque sabemos cuáles han sido nuestras actuaciones, hemos tratado de actuar de manera más diligente posible, la más claro posible, y además, y también le voy a decir, invito no solamente a los miembros del Consejo, a la prensa, invito a cualquier ciudadano que cree que mi persona o la de Carlos o el departamento jurídico ha hecho algo regular,
mire, vayan al colegio de abogados, vayan a la fiscalía, me acusan, y nosotros nos defendemos. ¿Por qué? Porque tratamos de hacer lo que podemos. Ya le digo, apenas nosotros dos con esta ciudadanía. Y espérese, porque a veces el consejo o la administración anuncia con bombos y platillos de que vienen zonas francas para acá, y en este país todo pasa, la mayoría de las cosas pasa por el departamento legal. Fortalecen tal vez una área de ingeniería, que está bien que la fortalezca, yo no me opongo a eso, pero ya el departamento legal lo dejan limpiando y no hay forma de convencer a estos señores de que el departamento jurídico debe fortalecerse. Yo no estoy diciendo que no, o sea, el departamento jurídico debe fortalecerse. Estamos débiles por todos funcionarios apenas, dándole abasto a todo lo que hay en el cantón. Y como reitero, algo atípico, en los últimos 2 años, sabemos que un ciudadano se dedicó a presentar solicitudes, y estos dan a dónde terminan, en el departamento jurídico, porque los funcionarios dicen, ¿y cómo le contesto? Entonces eso nos ha generado también un volumen de carga que a la postre no hemos estado saliendo con algunas otras cosillas que urgen, y nos tenemos que dedicar a los plazos cortos, que es contestarle a la sala, contestarle a los contenciosos, contestarle a los laborales, y todo ese volumen tenemos que soportarlo, y seguiremos soportándolo hasta cuando ellos deciden fortalecerlo o no. Pero es que no se vale hablar mal de un departamento cuando ellos son corresponsables por no darle el fortalecimiento necesario, ¿verdad? Es decir, en ese sentido hay que ser un poco más de consciente. Seren, en el caso de esta señora, ¿en qué año fue que sucedió esto, digamos, que se realizó el juicio y no les comunicaron a ustedes? Mire, ahora no recuerdo el caso, pero sí, yo creo que Rodolfo lo manifestó, fue como a finales de la administración. Bueno, sí, fue y nos tomó la sentencia. Sí, nos tomó de sorpresa. Pero entonces, lo hablábamos el miércoles en 16 Noticias, ¿verdad? Ustedes fueron a aclarar todas estas cosas. Entonces no se han cumplido los 5 años en el que esta funcionaria debería de responder, porque es que la pregunta es, al final, por el poco tiempo que teníamos, ¿verdad? Yo me quedé preguntando, bueno, ¿quién debía de hacer ese proceso contra la funcionaria por no cumplir con lo que debía de hacer? Y si fue... O como el alcalde, ¿verdad? Es que es el asunto, ¿quién debe de hacer? Y aunque si fue en el 2019, no se han cumplido los 5 años. Yo me permito aclarar para los oyentes y para los seguidores de Mi Tierra y de Super 5, la ley establece que yo como funcionario, cuando dejo de trabajar por la razón que sea, me despidieron, renuncié, me jubilé, deben pasar 5, o sea, hasta 2019 serían 3 años apenas que llevamos, es decir, esta persona... Creo que fue el 2020. No, fue más o menos, eso tiene que haber sido más o menos entre el 2018 y 2019. El accidente fue en 2017, pero sí, todo el proceso terminó en 2020. Bueno, entonces no ha terminado los 5 años. No. Entonces, mira, ¿quién de los dos es el que debe de iniciar el proceso para sancionar a la funcionaria? Bueno, ya como le digo, ya eso es un tema muy, si lo podríamos ver, que no nos corresponde al departamento legal en cierta forma, ¿verdad? Porque a nosotros lo que nos correspondió en su momento fue demostrar que no fue nuestra responsabilidad, de que no fue una mala praxis del departamento legal, de que no estuviéramos ausentes, que estuviéramos ausentes en esa audiencia, y ya en adelante, obviamente las jefaturas debieron haber iniciado los procesos administrativos sancionatorios. Lamentablemente la funcionaria ya no está, pero bueno, como dice usted, tal vez hay una responsabilidad civil que bien podría eventualmente la administración, cuando así lo determine, iniciar el proceso. ¿Es la administración o es el consejo? No, es la administración. Me acuerdo que en la época ahora que estamos hablando del caso de Luis, también se dieron otros juicios con otros funcionarios, ustedes lo explicaron muy bien, ¿verdad? Que fueron más nombrados, que estaban por servicios profesionales, pero ya al final tenían ya hasta 5 años de estar laborando con el Comité de Deporte, ya tenían una relación laboral establecida, y se perdieron varios juicios también, y también les han achacado la responsabilidad de ustedes. ¿Cuál es la posición de ustedes referente a esos juicios, que quizás los montos no eran muchos, pero al final son como 20 millones entre todos esos? Miren, antes les explicaba, es más fácil cuando al médico le llegan al paciente con posibilidades de recuperarlo, ¿verdad?, con un diagnóstico favorable, que cuando a usted le llevan al paciente ya casi que en estado de agonía. Entonces ahí las proyecciones o esperanzas son muy pocas.
nosotros como departamento legal sabemos en cuáles casos tenemos muy pocas posibilidades de poderlo revertir. Y en ese sentido, por eso les digo, estamos abiertos, vean cada uno de los procesos, analicen, vean los expedientes, para que vean que se hizo el mejor esfuerzo que se pudo. Pero cuando hay situaciones en las que un trabajador, que es la parte, usted sabe que el derecho laboral es muy sensible, y ahí los jueces siempre se van a inclinar por el lado del trabajo. Pero bueno, ahí también no todo es negativo, también ha habido casos sonados de trabajadores que se han despedido y lamentablemente no le dieron la razón a ellos, ¿verdad? Se la dieron a la municipalidad. Y yo no hago alarde de eso, no hay una lástima, porque como le digo, el derecho laboral es muy sensible y uno no quiere en ningún momento que ningún funcionario o compañero o uno mismo se vea implicado en un proceso disciplinario y con una falta tan grave como es el despido. Ahora, con el Comité de Deportes, ¿ustedes han tenido alguna capacitación con ellos para que no se vuelvan a cometer este montón de errores legales? Porque por lo general se contrata a una persona, lo ponen a hacer otras funciones, después lo tienen que despedir y después ya vienen a cobrar diciendo que estuve trabajando otra cosa para lo que no fui contratado, horas extras y sí. Viene todo eso, ¿verdad? Mire, recordemos que el Comité de Deportes es una personería jurídica independiente. ¿Qué significa esto? Que ellos tienen la capacidad de contratar sus propios profesionales. No se les ponga a usted directamente. Exactamente. Entonces, si ellos consideran que están débiles tal vez en la parte legal, perfectamente ellos pueden contratar ya sea fijo o bien puede estarlo contratando por horas un abogado. Para eso ellos tienen partidas específicas para eso. Entonces, lo que pasa es que se ha querido como querer endosar completamente al Comité de Deportes. Otra de las cosas claras que hay que aclararle a los oyentes es que probablemente sí, eso sí lo vamos a hacer, el pago de los 130 millones que están saliendo condenados porque fuimos condenados solidariamente, tanto el Comité de Deportes como la municipalidad. Probablemente al Comité de Deportes haya que girarse las recomendaciones para sacrificarlos también. ¿Por qué? Porque aunque no estén los que están, era más o menos lo que usted me decía, habría que investigar también si esas personas tuvieron responsabilidad de cómo manejaron ese asunto de la soda del señor ¿verdad? Que vino a dar las traste ahora con esta suma exorbitante, pero en este sentido el Comité de Deportes va a tener que apechugar el 50% de la... Sí, inclusive se han dado 3 hechos aquí que pues, la municipalidad puede haber sido denunciada cuando el polideportivo, el estadio y la SOA han estado sin permiso de funcionamiento. Entonces pareciera que hay un desconocimiento por parte de miembros del Comité de Deportes de la ley que podía meter en problemas financieros igual a la municipalidad y al propio comité. Sí, claro, miren, es que vos sabés que la administración pública no es fácil y el derecho administrativo es de mucha prudencia. Casualmente, a veces se llegan a puestos públicos, digamos, sobre todo políticos, y piensan que simplemente yo lo manejo como quiera manejarlo y no se asesoran. El problema es ese. Yo casi siempre les recomiendo a los compañeros, siempre que vayan a tomar un acto, asesórense. Y esto es importante indicarlo porque, miren, a veces tenemos problemas porque algunos compañeros no comparten los criterios legales, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo le digo, muy sencillo, si usted no está de acuerdo con el criterio legal, de acuerdo con el artículo 303 de la Ley General de Administración Pública, apártese de ese criterio, usted está derecho a apartarse de él o el alcalde, quien sea, pero el 136 de la Ley General de Administración Pública establece claramente que usted tiene que motivar porque sea parte del departamento, del criterio del departamento público. Entonces, en ese sentido, por eso yo les invito siempre a asesoren, ahí tratamos de asesorarlo lo mejor que podamos. Yo tenía 2 últimas, bueno, de momento creo que son las 2 últimas para usted y para Carlos. Precisamente va con eso que usted estaba mencionando. Era cuando hay una determinación de la alcaldía de separar o de suspender a un funcionario. El proceso o la decisión de separar, suspender al funcionario, ¿viene del departamento legal o es enteramente decisión del alcalde? Es decir, no le dicen a usted, mire, ¿cómo podemos hacer este proceso? Sí, mire, obviamente el alcalde, aunque sea abogado, no está obligado a saberlo todo. Obviamente, pues se requiere poca asesoría. El alcalde lo que hace es votar ciertos acuerdos, ¿verdad? En ese sentido, si existen, dentro de una investigación se considera que mantener a un funcionario durante la investigación puede ser más bien contraproducente, tanto para él como para la verdad real de los hechos, se le recomienda al alcalde
que proceda a la suspensión por goce de salario. Esto es un acto normal que se hace en la administración pública en aras de resguardar, digamos, la verdad real. Pero el proceso de suspensión de ese funcionario viene recomendado o viene, ¿qué podríamos decir? Sí, o pongamos el ejemplo, el tema de, digamos, de Shirley y Salazar. Ajá. O de los funcionarios que con el entierro de ingeniería que con el entierro los papeles, que ellos fueron suspendidos con goce de salario, pero ¿quién toma esa decisión? ¿Quién lo recomienda? Ok, recuerde que siempre se nombra una comisión investigadora. Entonces, en esa comisión investigadora perfectamente puede estar recomendando esa separación. Entonces, ahí habría que ver quiénes de esos tres tomó la decisión. Siempre va a estar el departamento legal en esa No comisión. necesariamente, puede ser que el departamento legal no esté. Pero en estos dos casos ustedes sí recomendaron la suspensión de los funcionarios. Recordemos recuerde que ahí no está el departamento legal actuando, está actuando una comisión investigadora. ¿Entiendes? Es decir, ahí no estamos como función de departamento jurídico. Pero si está alguien del departamento legal, obviamente el conocimiento legal no se le fue. Es decir, aunque no esté como departamento legal, pero su conocimiento legal está, y entonces decir, mire, así no, porque de acuerdo a la ley no es correcto, o así es como dice la ley. Sí, exactamente. Lo que pasa es que en los casos que se han hecho, se ha hecho de la manera más objetiva. Es decir, no se hace de la manera subjetiva, es diferente. Si fuera así, el de lado pie a cualquiera para atacar esa parte. Y siempre se hace de manera objetiva cuando hay mérito, o para evitar que la prueba se pueda contaminar o la verdad real se contamine, ¿verdad? Eso es un asunto normal que se hace en cualquier institución cuando se investiga el funcionario. Y para Carlos, yo creo que usted traía unas estadísticas, si las traía me gustaría conocerlas. Sí, bueno, como le estaba comentando antes, me parece que dentro de las manifestaciones se hace referencia a un cuestionamiento técnico, lo cual es muy grave, porque si se cuestiona el funcionamiento técnico del departamento, se tiene que tener bases científicas para hacerlo. Nosotros no podemos cuestionar un criterio técnico de un periodista si no soy periodista, y lo mismo con cualquier otra profesión. Entonces, pues, desde ese punto de vista me parecen unas manifestaciones irresponsables. Y quisiera compartir estas estadísticas que de alguna manera, no sé si eventualmente, si ustedes las quieren, se las podemos facilitar. Claro, sí. Perfecto. Dentro de estas vienen algunos cuadros aquí, y le pongo este ejemplo. Pagos de procesos judiciales en el periodo de 2010 a 2017. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona presenta una demanda, pone una estimación de la demanda por 50 millones, por 10 millones, por 5.500.000 colones, etc. Dentro del proceso se determina a través de que se gane o que se llegue a un acuerdo, etc., el monto a pagar. Del año 2010 al 2017, o sea, esto no aplica tanto a la cantidad de casos ganados o perdidos, sino al efecto económico que tiene para el cantón, en este caso para la hacienda municipal. El pasivo condenado, se conoce como pasivo condenado, o sea, el monto que había que pagar, fueron 9.366.057 colones. Eso equivale al 0.80% de todo lo que estaba solicitado en las demandas, que eran 1.155 millones. Ese monto era las estimaciones de las demandas que la gente pedía. Y solamente se les pagó 9 millones. Esto del año 2010-2017. Ahora, y para que vean más o menos por dónde va el asunto con el aumento de la cantidad de casos, de la cantidad de gente, porque ahora con estos fondos mínimos llegan personas de otros lados, algunos con alto poder económico, se contratan bufetes, los asuntos se vuelven más complejos, etc. Entonces, por ejemplo, aquí vemos cómo los casos, en esta otra estadística, hay casos perdidos, casos ganados, absueltos o conciliados. Y para que puedan ver más o menos por dónde esta línea, este rojo, son los casos ganados con respecto a que son los perdidos. En el año 2017 vemos que la curva aquí es baja, pero siempre la tendencia es que es más alta los casos ganados. Y en este año, por ejemplo, 2018, se ve un aumento de ambos, y aquí otro aumento, porque el proceso ha sido ir en aumento los procesos, y de la misma manera los que se han ganado siempre han sido más. Lo mismo sucede en esta otra estadística, que se ven tanto lo que son oficios, o sea, los trámites que nosotros hacemos,
cómo van en ese proceso de aumento paulatino. Aquí en esta otra se puede ver lo que es pago por procesos judiciales del año 2010 al 2021, ya más actualizado. En esta se observa cómo había un aumento natural en este proceso que estamos hablando. Pasó de el 0.8 que mencionaba al 7.4%. O sea, hay 92.6% de los montos que alegaban, que reclamaban los demandantes, que no le fueron reconocidos. Y las sumas en este caso serían, lo condenado fueron 134.334.294 contra lo que se pedían, que eran 1.680.665.705. Y en esta estadística se puede observar la misma tendencia, desde el año 2010 hasta el año 2021, como esta línea de aquí son los montos que se reclamaban, que no se pagaron, y esta línea azul que está aquí abajo, que siempre ha tenido una tendencia hacia la baja, con algunos casos excepcionales, han sido los montos que se pagan. Yo creo que esto es una parte muy importante del análisis técnico, porque aquí vemos los resultados. Para cuestionar el aspecto técnico y cómo se ha manejado a través de los años jurídicos, y esto quiero hacerlo bastante vehemente en este aspecto, si aquí se dijo, un regidor dijo que nosotros no hemos venido aquí a presentar esta información, nosotros no nos han pedido esta información, porque ese es el detalle, no nos han pedido información, no nos han llamado al consejo a exponer cómo se maneja jurídico, cómo se manejan los casos, qué necesitamos, en qué podemos ayudar, porque nosotros estamos a toda la disposición de ayudar, de colaborar, tenemos ideas para mejorar esta situación. Ahora, si simplemente se nos cuestiona cada vez que llega con algún cobro por concepto de un monto que no se sabe ni de dónde viene, porque se notó ayer que algunos regidores no sabían de qué se trataba, simplemente hablaban de que era una denuncia, que hay que pagar 130 millones. No, eso es un asunto viejo que tiene toda una historia, y estamos hablando de la parte ya de la ejecución de la sentencia. Ya el proceso se terminó hace tiempo, estamos en la etapa simplemente de la ejecución. Y si nos hacen las preguntas, y en la otra entrevista lo hablamos, hay dos casos muy recientes que ya se acabaron, ya pasaron la etapa de la última instancia de casación, en donde en uno, perfectamente, que fue el que llevó el licenciado Senén, la estimación del proceso era más o menos 400 millones, que perfectamente hubiera sido ese el monto que hubiera tenido que pagar la municipalidad, y se ganó. También hay que hacer el cobro. ¿Cuál caso es ese? De las costas. Un asunto laboral. Un asunto laboral, con un funcionario aquí. Con un funcionario. Y el otro, que también es un asunto laboral, se lo llevé yo, el monto era superior a los 200 millones. También con un funcionario. A los 200 millones, con otro funcionario. Entonces, uno de 400, otro de más de 200. Y son muy recientes. Lo que pasa es que pues, este tipo de estadísticas, ese tipo de datos, no se dan aquí. Sí, ahora por ejemplo, días pasados estuvimos defendiendo a la municipalidad con un caso de una torre de telecomunicaciones que está en Santa Gertrudis, con todo un cuerpo de abogados, incluso el abogado que está defendiendo a la familia es un doctor en Derecho Administrativo. Bueno, y la tesis que nosotros establecimos ahí prevaleció, es decir, el contencioso administrativo nos dio la razón, y eran casos que se cobraban más de 100 millones de colones en ese. Por allá otro casito que teníamos de más de 100 millones de colones con una compraventa que se ha hecho en la municipalidad con la opción de compra en una casa que estaba por el caso de la familia Herrera también. Esa estadística que establece don Carlos, eso él nos está agregando algo que es importante. Resulta que en días pasados en la Sala Constitucional le había dicho, hoy acogió un recurso de amparo donde le da la razón a la familia Herrera, el tema de la quebrada del estadio. En ese caso había que hacer unos trabajos de alrededor de 1.500 millones de colones, ¿verdad? Eso, ya viendo lo que resolvió la sala, el departamento jurídico recomienda a la parte técnica, en este caso la ingeniería, que la sala lo que nos está diciendo es que no usemos la sequía. Entonces desviamos las aguas, ¿verdad? Para no salir muy larga la historia, desviamos las aguas por el estadio para salir por la estación de Sánchez Víquez y terminar con el río La Bolote. Ahí hizo una gestión, el alcalde de turno, creo que era don Arián, hizo una gestión ante el CONAVI, recibió una donación
y al final el costo salió en 200 millones. Es decir, nos ahorramos como 1.800 millones sin tomar en cuenta los 100 millones porque supuestamente había que desviar las alcantarillas por esa casa, pero eso se tocó una acción de compra. Fuimos al contencioso y logramos demostrarle al contencioso administrativo que nosotros teníamos que pagar esos 100 millones de colones. Entonces, eso apenas como por citar unos casos. Nosotros no citamos todo porque ustedes nos van a decir, mire, es que esa es la obligación de ustedes, de ganar. Claro, pero también es bueno aclarar a la ciudadanía que obviamente hoy, mañana o pasado mañana vayan a perder algunos casos. Bueno, cuando se pierdan, pueden venir y preguntar, pedir expediente y investigar a ver si hay alguna responsabilidad de Selene Bolaños o de Carlos Paniagua, que nos acusen al periódico. Yo en eso no tengo ningún problema, trato de hacer las cosas de la mejor manera, pero lo que sí no se vale es como una campaña de desprestigio, porque en realidad cuando un líder se une, no es un líder. Yo creo que un líder debe unir, ¿verdad? Nunca desunir, y menos crear una atmósfera negativa, porque yo creo que eso no le beneficia a ninguna de las partes, ni a nosotros, ni al cantón, ni mucho menos políticamente, si lo que tienen son aspiraciones políticas. Yo creo que en este sentido tratamos de ser lo más serios posible, y más bien, como les digo, los invito, de corazón los invito, a que el Consejo recapacite y se siente con la administración, y se sienten con nosotros y digan, bueno, quiero que hace falta en el departamento legal para fortalecerlo, y a buena hora, no para beneficio de Selene Bolaños o de Carlos Paniagua, es para beneficio del cantón. El cantón lo requiere, ya esta es una municipalidad grande, ya no es pequeña, y estamos para seguir ayudando, solamente que el Consejo diga que no, que así seguimos, y ahí nos vamos a seguir manteniendo y dando la lucha. Nosotros sí ya nos sentimos un poco cansados, estamos con mucho trabajo, pero tenemos que hacerlo. Uno más, el caso del polideportivo que fue muy sonado principalmente con el piso, no con el de ahora, ¿verdad? Sino con el piso anterior. ¿Cómo va ese proceso? Se hizo un órgano de procedimiento, después tuvieron que instalar de nuevo los funcionarios. ¿Qué pasó con ese caso? Mire, este es un caso, bueno, que ya se había, por parte del órgano director, recomendaba al órgano decisor, en este caso el alcalde, que pusiera el despido con dos funcionarios. Pero para poderlo hacer había que pedir un criterio de Ministerio de Trabajo por estar ellos sindicalizados, eso establece el Código de Trabajo. Se pide ese criterio, el Ministerio de Trabajo no dice mucho, ¿verdad? Pero no dicen mucho o no lo fundamentan porque ellos se escudan de que esos tipos de documentos no tienen mayor recurso, ¿verdad? Entonces prácticamente dice que no procede el despido porque el proceso se presentó en uno solo y debió haberse separado, cosa que ya la administración no está compartiendo. Entonces la administración está actuando ahora en este momento porque la Contraloría General, creo que la Contraloría General de la República, que está investigando ese caso por una denuncia en particular, y eso hace que tengamos que acudir, digamos, a un proceso de conocimiento para que el Tribunal Contencioso Civil de Hacienda conozca si lo resuelto por el Ministerio de Trabajo tiene o no razón. Si el Tribunal Contencioso Administrativo de Hacienda determina que lo resuelto por el Juzgado de Trabajo no lleva razón, entonces la municipalidad tendría que proceder a dictar el despido. Y si lo confirma, pues obviamente hay paraliza. Entonces, en resumen, el proceso ya está en manos del Consejo Administrativo, es un asunto que inclusive la auditoría le manifestó a la administración que tenía que hacerlo y la administración está cumpliendo en eso. Oye, ya para terminar con el tema del polideportivo, ahora que estamos hablando del piso, me acuerdo que el criterio del departamento de ingeniería decía que había que cobrarle una multa a la empresa que puso este último piso, pero ustedes dieron otro criterio y ustedes decían que muchas veces los funcionarios se enojan con ustedes por los criterios que ustedes dan. Entonces, ¿cómo es ese balance? Porque a veces hay un criterio técnico, pero ustedes dan otro criterio. Sí, en realidad no era un criterio técnico, se trataba de un criterio jurídico. Se estimaba que las condiciones jurídicas para que se diera la multa no cabían. Entonces, básicamente eso fue. De hecho, yo hice la explicación aquí en el Consejo, en su momento se me pidió. Porque el tema a veces se confunde que hay algún tipo de roce o algo así por el estilo, no necesariamente. Hay un criterio que se emitió técnicamente donde se estimaba, se consideraba que las condiciones dadas eran para que se aplicara la multa. Sin embargo, al hacer el análisis de carácter jurídico, había que cumplir una serie de condiciones que no se cumplían, por lo que no cabía
la multa, pero no necesariamente es que había un conflicto, era un tema puramente técnico en cuanto al manejo jurídico que el manejo técnico. Yo sí quisiera aprovechar en esta oportunidad para decir lo siguiente. Yo esperaría, porque la ignorancia es atrevida, esa es la verdad, y yo quisiera ser muy claro en el hecho de que algún regidor aquí manifestó que él quería expresar que se sentía como que tenía eso por reservado. Pues yo también, porque ya nosotros hemos sufrido desde la campaña anterior un ataque. Y yo sí quiero decir una cosa, me parece que es importante que cuando se vaya a hablar, acaso los regidores, se tenga fundamentación, se busque a la persona de la que se va a hablar y se pidan datos para tener un mínimo de criterio. Y ya que ayer un regidor sí hizo unas manifestaciones demostrando que sí tenía conocimiento, porque sí había buscado consultas con nosotros para saber cómo estaba la situación. Yo quiero recordarles a los regidores, sin que esto suene mal, pero sí quiero recordarles que ellos son regidores, no son diputados, tampoco son diplomáticos, no tienen inmunidad. Yo quiero que quede claro que este tipo de manifestaciones, cuando se ataca de manera personal a nosotros, al área jurídica, a nivel técnico, se nos está cuestionando sin fundamento. Y yo los llamo a la conciencia de que ese tipo de cosas, ojalá en la próxima sesión se puedan revertir, se manifiesten aclarando que no están atacándonos personalmente, porque yo en lo personal también voy a proceder contra cualquier regidor que ataque mi honorabilidad. Y eso lo digo claro. Eso era lo que yo quería cerrar preguntando. Número uno, si ustedes van a tomar acciones contra los regidores, si deciden tomar acciones, qué tipo de acciones son esas, y ahora hago la última de cierre para no mezclarlas. Mira, yo creo que en relación con este tema, yo lo encasillo en lo que dije al principio. El perro le ladra a la persona que no conoce. Ayer lo que yo vi en consejo fue un perro ladrando. Y esto no quiero que la persona piense que le estoy diciendo, pero lo estoy comparando con un animal. Es la metáfora que estoy utilizando. Entonces, en ese sentido, cuando uno va a hablar algo, y sobre todo cuando es en público, tiene que estar bien documentado, fundamentado, porque si no lo que hacen es una ingratitud, porque ya uno podría pensar que será que tienen algún problema, un sentimiento personal con uno y uno no se da cuenta, porque a mí, hasta donde yo sé, ninguno de los regidores me cae mal, a todos los saludo. Por eso me extraña que salieran con unas manifestaciones como las que se hicieron ayer. Como le digo, esto no beneficia nada en Cantón, y uno optaría para que ellos más bien, yo los invitaría a que se acerquen, para que así conozcan el departamento, conozcan al personal y el perro deje de ladrar. ¿Pero van a plantear ustedes algún tipo de denuncia, algún tipo de proceso? Mira, yo en lo personal habría que analizarlo. Yo, como le digo, lo que no me ofende, lo que yo sé, estoy con la conciencia tranquila. A mí, cuando yo veo que lo que manifiestan ahí no tienen ningún sustento, en realidad no me incomoda para nada. Si piensan que estoy enojado, para nada, pero sí es importante para el respeto de la ciudadanía que nosotros convocáramos a esta conferencia de prensa para aclarar. Lo que sí voy a ser enfático es que no voy a permitir, y esto se los adelanto para los futuros políticos, yo no voy a permitir que sigan escogiendo, como en la campaña pasada, ahí les consta, que utilizaron el departamento de jurídicos para hacer campaña política y nosotros sin podernos defender. Y esta vez ya, desde ya, nos estamos defendiendo y vamos a seguir defendiendo. Pero también les digo, como ser humano que soy, no estoy extenso a cometer errores. Probablemente en el futuro se pierda casos. Y eso, ténganlo por seguro, porque no soy perfecto. Pero como le dije una vez a un regidor hace mucho tiempo que quiso endosarme una responsabilidad, mire, el que trabaja se equivoca, el que no trabaja nunca se equivoca. Pero los
Pero qué importante es saber cuando hay gente que sí habla por uno. Cuando un alcalde termina su periodo y los llama y le da las gracias, eso puede contárselo usted a los que han terminado, y le dice muchas gracias por su trabajo, muchas gracias por ayudarnos, eso demuestra que el servicio del departamento jurídico nunca ha sido atravesar, sino ayudar a cualquiera de los alcaldes que lleguen. Y nuestra posición es ayudarle de las espaldas a los alcaldes, al consejo, inclusive a la administración en total. Bueno, habrá momentos en que no se puede, porque como le digo, el actor también tiene derecho. Finalmente, anoche se plantearon dos posibilidades. Una, que ustedes mandaran un informe como este que tienen, o llamarlos a un consejo. Incluso se habló de una sesión extraordinaria. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Mandar las estadísticas o ir a un consejo extraordinario? Mire, yo pienso que sería muy importante ir a una sesión extraordinaria, aclarar, sentar las dudas. Como le digo, si algún regidor se siente molesto con mi persona, no tanto así como el departamento, bueno, que lo manifieste y por qué. No se vale que se manifiesten que es que a mí me dijeron que ese departamento, ese departamento. Miren, no aprovechando flores, es uno de los departamentos que más trabaja. Yo deseara tener algún otro puesto aquí en la MONI, no para llevarla más suave, sino para no tener que estar pensando todos los días cómo se resuelven las cosas. Es bastante cansado, y apenas nosotros dos, si hubieran ya digo 3 o 4, el asunto se hace más llevadero, y sí podrían exigir más responsabilidad. Entonces, en ese sentido, pues obviamente a mí sí me gustaría que gentilmente el Consejo y respetuosamente nos convoque a una sección extraordinaria. Así es.